Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Autor: Atilano Guilarte Leiva, máster en teología. Locución: Patricio Bautista, Javier Gauna y Desiree Hernández. Prólogo. Este es un valioso tratado de instrucción bíblica, en el cual se exponen tópicos que comprenden un predominante contenido de teología elemental y una interesante exposición de la doctrina de Jesucristo. Su objetivo es proporcionar al lector y a los estudiantes del mismo los conocimientos básicos acerca de Dios y de sus relaciones con sus criaturas, incluyendo las enseñanzas y fundamentos de la doctrina cristiana, esenciales para la salvación del alma. Para ello, les he provisto un panorama teológico en orden cronológico de los diferentes acontecimientos que han dado lugar a la fe cristiana. Este se presenta en 4 unidades de estudio, las cuales están fraccionadas en capítulos y lecciones. La primera unidad, básica y complementaria a la vez, comienza con la bibliología del Sagrado Libro. Incluye sus orígenes, definición, etimología y concepto de la Santa Biblia, características principales de su contenido, categorías de sus enseñanzas, idiomas originales, lugares y épocas de redacción, así como sus divisiones internas. Además de ello, trata acerca de la inspiración divina en sus escritos sagrados, carácter de permanencia eterna, algunos de sus propósitos y cómo comprender su legado divino. Igualmente, se refiere al fundamento de la fe cristiana, a lo que la Biblia enseña acerca de Dios el Padre y sus atributos divinos, lo que la misma declara acerca de Jesucristo el Hijo, del Espíritu Santo y de los conceptos que han dado lugar a la doctrina de la Trinidad. Aborda así un interesante estudio de teología en el cual resaltan tanto el tema de la cristología como el de la neumatología. Seguido de ello, se toma en consideración el asunto de la angelología, relacionado con una referencia acerca de los ángeles, así como el tema de la demonología, en relación con los ángeles caídos, el origen del diablo y sus actividades como enemigo de Dios. Y concluye con un interesante contenido cosmológico donde se aborda el estudio de la creación del universo, que finaliza con un bello y trascendental desenlace de carácter antropológico, mediante el estudio del origen y naturaleza del hombre. La segunda unidad comienza con el tema de la amartiología, que en este caso se basa en el estudio del pecado original. A continuación, se incluye una segunda fase del estudio cristológico relacionado con el plan de la redención, incluyendo los sacrificios temporales como el prototipo de la inmolación del Hijo de Dios. Como un tema de carácter esencial, se introduce un enfoque inicial de legislación bíblica mediante el análisis y consideración de la promulgación de los santos mandamientos, asistido por un valioso comentario de cada uno de ellos para proseguir con la panorámica de la redención por Jesucristo, su ministerio, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y concluye con las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo Jesús. La tercera unidad consiste en un estudio de la escatología acerca de los últimos acontecimientos en relación con la existencia de la humanidad e incluye el tema de la parusía relacionada con la segunda venida de Cristo. Se hace referencia además al tema de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, el lugar y estado intermedios del alma, el milenio, el juicio final y el hogar de nuestra eterna morada.
La cuarta unidad se origina con un segundo aspecto de legislación bíblica acerca del antiguo y nuevo pactos de Dios con el hombre. Se toma en consideración el concepto de las leyes abolidas y las vigentes, según estos dos pactos. Se aborda el tema del decreto apostólico emitido en el Concilio de Jerusalén del año 50 después de Cristo, referente a la libre entrada de los gentiles convertidos por la fe en Jesucristo sin la circuncisión y sin la observancia de la ley de Moisés, donde se expone una enseñanza nunca antes encontrada en ningún tratado doctrinal que neutraliza la mayor rivalidad entre creyentes cristianos. Concluye con una predominante exposición de la doctrina de Jesucristo en relación con los pasos a seguir para ser salvos. Esta incluye el tema de la gracia, la fe, el arrepentimiento, la renovación, la santificación, la justificación y la adopción. Entre estos, se trata la vigencia de los santos mandamientos, concluyendo con el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y sus actividades en la vida de los creyentes. Finalmente, se toma en consideración una serie de aspectos relacionados con la moral y el comportamiento humano, los cuales forman parte esencial de la santa doctrina. Estos consisten en una serie de normas de conducta requeridas para el cristiano, que comprenden la santidad y otras demandas divinas esenciales para su complementación. Teniendo en cuenta que algunos temas integran varios aspectos, he iniciado con un bosquejo aquellos que presentan tales características, con el fin de facilitar su comprensión para los estudiantes. Con este fin, he empleado argumentos de carácter científico y filosófico, admitidos y muy usados en la apologética, los cuales en nada afectan los principios de la fe cristiana, sino por el contrario constituyen un firme apoyo a la misma. Salvo otra indicación, los pasajes usados de la Santa Biblia han sido tomados de la antigua versión Reina Valera 1909 online, clasificada como dominio público. En muchos casos he expuesto los pasajes bíblicos con mis propias palabras para no exceder a las reglas editoriales. En algunos de los temas presentados, para una mejor orientación en relación con los mismos, se sugiere ver el contexto de un determinado pasaje bíblico que por cuestión de estética de redacción no se refleja directamente en el texto. Para facilitar su acceso, obtenga el libro electrónico con los vínculos integrados, lo que lo llevará al texto en la Biblia online. Para ciertos datos históricos y otros, he creado un apéndice al final de los temas que así lo requieren, disponible solo en el libro impreso y en el libro electrónico. Entre las citas de otros autores, he relacionado una serie de ellos. Aunque las obras de algunos no sean reconocidas, estas menciones las he clasificado principalmente como eminente escritor, distinguido escritor, versado escritor, gran escritor y reconocido escritor. En algunos casos hago alusión a nuestro teólogo para referirme a aquel del cual tomé el principio básico de la enseñanza del tema en cuestión. Obtenga las referencias bibliográficas a través del libro impreso o del libro electrónico. El estudio de esta importante serie de temas le ayudará a obtener, como dijera inicialmente, un conocimiento legítimo acerca de Dios, de sus relaciones y propósitos con el ser humano, de su plan de redención y vida eterna mediante Jesucristo y de los principios y fundamentos de su santa doctrina. Evidentemente, la mayor parte de los temas presentados en este tratado son de la aceptación común de la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, algunos de ellos son de naturaleza inquisitiva y controversial, aceptados solo por la minoría de las iglesias denominadas comúnmente como los conservadores, por lo cual, cumpliendo con los principios de la ética profesional en la aplicación de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, este tratado refleja un carácter imparcial. Debido a ello, aquellos temas que son de común aceptación se explican de manera práctica,
simplemente como es requerido para su mejor comprensión, mientras que aquellos polémicos se analizan en primer lugar según el concepto de la mayoría de las iglesias, y seguido de ello se presenta el tema según el concepto de los conservadores. Estos últimos exponen un estudio más profundo y analítico que se identifica por el fundamento de sus teorías y la tenacidad de sus argumentos en defensa de los mismos. Este es un método que capacita al estudiante en el conocimiento de las diferentes corrientes teológicas, para que pueda elegir conscientemente la tendencia de su preferencia y decidir libremente la iglesia o congregación de creyentes que él decida seguir.